noches, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Mi nombre es Adriana Vélez. Estoy aquí desde Fundacer, Fundación para la Realización del Ser, para compartir con ustedes un tema bastante interesante, terapia grafológica. En este tema tan interesante, que es un tipo de herramienta que nos va a servir para el autoconocimiento, vamos a ir viendo algunas pautas con las cuales ustedes se van a ir documentando y les voy a ir dando algunos tips para lograr ese objetivo. El objetivo fundamental de la grafología es el autoconocimiento y luego de haber logrado este objetivo vamos a trabajar corrigiendo algunos aspectos utilizando la grafoterapia como ese elemento que va desde afuera hacia adentro del subconsciente y le vamos a llevar un mensaje a nuestro subconsciente para corregir algunos aspectos relacionados con los rasgos de nuestra personalidad. Vamos a hablar un poquito sobre la grafología. Hay varias definiciones o varios conceptos que nos pueden definir qué es la grafología. La grafología es una ciencia que estudia los grafos, los trazos, las líneas y de cada individuo, de cada persona, que son obviamente muy particulares, y estos nos van a dar información fundamental sobre los estados anímicos, los sentimientos y los rasgos de la personalidad del individuo que está escribiendo. Nosotros también podríamos decir que a través de la escritura a mano vamos a reflejar nuestra personalidad de manera totalmente espontánea y natural. La grafología comenzó a desarrollarse más o menos alrededor del siglo XIX y ha sido influenciada por ha sido estudiada, escudriñada por tres autores muy importantes. Entre ellos tenemos a Jean Hipólito Michon, tenemos a Camilo Baldi y a Jean-Marie Chrétien. Estos escritores han logrado plasmar en libros algunas técnicas específicas para determinar qué significa cada rasgo, cada movimiento que tiene nuestra escritura, hacia dónde dirigimos ese trazo, la fuerza que ponemos al escribir todo esto, nos va a ir dando una pauta, la medida de las letras, la ubicación de las letras en el renglón, y todos estos aspectos van a determinar características muy importantes para autodescubrirnos. Sabemos también que la grafoterapia tiene como objetivo no solamente estudiar la personalidad, sino también ayudar a determinar algunos aspectos de, por ejemplo, un niño que no puede expresar su estado emocional, sus sentimientos, lo hace de manera natural porque lo ponemos a escribir y el niño va a reflejar qué le está ocurriendo, qué está pasando en su interior, porque eso va a surgir de manera espontánea. Así es. Bien, entonces, analizar las características formales de la escritura, como por ejemplo el tamaño, la inclinación y la forma de las letras, nos van a ir dando datos fundamentales para trabajar luego con la grafoterapia. Estas características nos pueden indicar algunos rasgos fundamentales de la personalidad, como por ejemplo el nivel de confianza, la estabilidad emocional y el nivel de energía que tiene la persona en el momento de escribir. ¿Cómo está su estado de ánimo? Si se siente optimista, si se siente de alguna manera con temor, con inseguridad. Todo lo que vaya ocurriendo lo va a reflejar en ese momento la persona de manera absolutamente natural, sea un niño, sea un adulto. Son aspectos que no se van a ocultar, ¿sí? Porque surgen de manera natural. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es la teoría del ritmo. Esta teoría del ritmo se enfoca en el análisis de la fluidez, la regularidad y la velocidad de la escritura. ¿Cómo fluye de nuestro interior cuando nosotros tenemos que escribir? Las palabras que llegan y cómo las escribimos, con qué rapidez la vamos plasmando sobre el papel.
Se cree que estas características van a indicar rasgos de personalidad, por ejemplo, la impulsividad, la inestabilidad emocional, la capacidad de adaptación que tenga la persona. Luego tenemos la teoría del contenido, que también es importante. La teoría del contenido enfoca el análisis del lenguaje utilizado en la escritura, como por ejemplo, qué palabra elegimos nosotros, qué frases y qué oraciones complejas o sencillas salen de nuestro interior al momento, por ejemplo, de redactar una carta, de redactar un documento, de redactar algún tipo de reflexión o lo que quisiésemos escribir en ese momento. Se cree que las características pueden indicar rasgos de personalidad como por ejemplo el nivel de inteligencia, creatividad y tendencia a la introversión o a la extroversión. Es decir, de manera natural cuando usted va a escribir una nota, un mensaje, va a salir de su interior esa característica, su habilidad, su creatividad y cómo está usted en su interior expresando sus sentidos emocionales, sus estados emocionales, todas esas situaciones que están adentro, sus conflictos, sus situaciones problemáticas o muchas veces la confrontación interna que hay dentro del individuo. Porque a veces no podemos definir si estamos bien o estamos mal o estamos más o menos, cómo estamos realmente. Y sale reflejado, por ejemplo, en la prolijidad de nuestra escritura, en la fluidez de las palabras, si nosotros somos muy, digamos, abarcamos por ejemplo, en una oración muchas palabras o pocas palabras, o cuál es realmente la forma en que nosotros nos podemos llegar a expresar. Luego vamos a hablar un poquito sobre una definición de grafología, cuyo objetivo es estudiar la escritura a mano y cómo esto se refleja en la personalidad. Podríamos decir que es una disciplina que nos permite conocernos, conocer a otras personas y como ustedes van a ver más adelante en la conferencia, también permite determinar la veracidad de un texto, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, un lugar donde lo podemos aplicar a la grafología, que es cuando se hace cuando las personas ingresan a un trabajo, esa evaluación de ingreso, hay muchas personas, muchas empresas que ya utilizan el escribir un texto a mano y eso va a dar unas características y va a determinar rasgos sobre la personalidad de ese futuro empleado, que es el que va a desarrollarse o va a tener algún cargo en nuestra empresa o en el colegio donde estamos o en algún tipo de actividad específica que nosotros quisiéramos contratar a alguien, pues lo podemos hacer como una herramienta de evaluación, ¿sí? No es diagnóstica. Eso es importante saber, que la grafología no es diagnóstica. Sí da pautas, sí da elementos, sí da un pie donde uno se puede apoyar, pero no es diagnóstica. Luego tendríamos que ver también un poquito sobre la teoría de la forma. En este análisis vamos a ver el tamaño de las letras, la inclinación y las formas en la que nosotros, si bien sabemos cómo es una letra, a veces la hacemos de otra manera, ¿sí? Porque nos sale espontáneamente, pero también eso refleja algo, ¿sí? Por ejemplo, hace un tiempo yo tenía un estudiante, porque yo trabajo con niños con situaciones de aprendizaje, y el niño cuando llegó hacía las letras de este tamaño. Por lo menos usaba 4 renglones para escribir, a ir trazando las letras. Luego fue reduciendo, hasta que llegó a escribir de manera muchísimo más pequeñita las letras, porque ya era un momento que realmente llamaba mucho, alertaba mucho a los profesores y a la gente, porque eran demasiado grandes las letras. Entonces, bueno, y esto nos va a reflejar algo muy importante, que nosotros tenemos que ir acompañando a un alumno, a un estudiante, a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, visualizando cómo escriben, porque eso va a ayudarlo en el futuro, en su desarrollo, en su desempeño, en el, digamos, en el desarrollo de sus habilidades. Así que eso está muy bueno tenerlo en cuenta. Luego, las características que nos podrían indicar el tamaño de las letras, estaría la confiabilidad, la estabilidad emocional y el nivel de energía que tenga la persona en ese momento. Así es que uno de los perfiles psicológicos que suelen asociarse
a las características de la escritura. Por ejemplo, cuando una persona es extrovertida, nos vamos a ir dando cuenta porque las letras son letras abiertas, son un poquito amplias, ¿sí? Son letras abiertas, amplias, holgadas. Sin embargo, cuando vemos que la persona hace una letra muy comprimida, muy aplastada, muy aplastadita sobre el renglón y muy chiquitita, eso nos va a hablar de una persona que es introvertida, que tiene dificultad para expresar sus emociones, sus sentimientos y cómo se siente. Cuando una persona escribe también de manera muy pequeñita, hablamos de la autoestima, ¿sí? ¿Cómo está la autoestima de ese individuo? Y esto es importante, porque a los niños nosotros podemos empezar a hacerle modelos de letras un poquito más amplias y hacerle escribir arriba de lo que nosotros ya más o menos hemos venido trazando como sombras. Así el niño comienza a expandirse, a abrir su mente, a aperturarse. Y también, obviamente, lo podemos hacer con la persona adulta si estamos trabajando en ese caso con esa persona. Tenemos personas, por ejemplo, cuando las letras son demasiado estrafalarias, demasiado adornadas, nos muestran esa tendencia del individuo a la fantasía. Ya cuando se va la persona aérea, estas personas que les cuesta mucho entrar, primeramente tener un límite, ¿no? Poder respetar los límites y sobre todo esto de expresar en la letra toda esa de alguna manera, fantasía, esa ilusión que por ahí está en su interior y bueno, sale a través de lo que escribe. También tendríamos, por ejemplo, esas letras muy exageradas, demasiado cargadas o con una impresión fuerte de la tinta, también nos muestra estas personas que son soñadoras, que son aéreas totalmente. Tenemos, por ejemplo, la marca de lo que es la impulsividad, cuando la persona aprieta demasiado, presiona demasiado el lápiz, queda toda esa mancha de tinta, porque a la persona le cuesta, está con toda esa carga emocional y la manifiesta de esa manera. También está bueno hablar un poquito que este proceso de la grafología o este procedimiento que utilizamos para estudiar los rasgos y las características para las personas que, por ejemplo, tienen falta de memoria. Cuando una persona tiene falta de memoria, nosotros podemos ayudarla a esa persona. La podemos poner a escribir, por ejemplo, un texto, y en ese texto la persona va a escribir fluidamente sobre un cuaderno. Luego nosotros le vamos a ir haciendo preguntas específicas y eso va a ayudar a que la persona entre en autodescubrir cuáles son las causas, en qué momento la persona pierde la memoria. Y podremos determinar algunos aspectos que le van a ayudar a sanar esa situación de la pérdida de memoria, ¿sí? O de algún reflejo, digamos, que sale a la luz cuando la persona se va olvidando de todas las cosas. Mientras que si la vamos trayendo de manera consciente, haciéndole preguntas, haciéndole ver, por ejemplo, los momentos específicos en los que la persona pierde la memoria, entonces la persona va a poder recuperar poco a poco la conciencia y puede poner avisos, puede usar una tinta específica, puede colgar en una pared una cartulina y en esa cartulina como que le van dando tips para ella volver al momento, volver a la realidad y no perderse en el tiempo. El grafólogo lo que va a hacer es analizar el texto que escribe la persona y luego prestando mucha atención a lo que es el tamaño de las letras, la forma, los espacios, la inclinación, la presión del lápiz y la fluidez, así va a ir trabajando esa situación que se presenta. Tenemos el caso de personas que son conflictivas, que son personas que entran fácilmente en discusiones. Cuando las personas, por ejemplo, escriben mucho con tachaduras, también podemos empezar a esas personas que tienen esa situación de confrontar mucho, ayudándole en ese aspecto, señalándole siempre que, por ejemplo, cuando nos hemos equivocado en algo, podemos buscar una manera de suprimir esas tachaduras, las abreviaturas. Por ejemplo, eso de abreviar, es una falta de paciencia, que se expresa, que se manifiesta.
Entonces ahí sí está, nosotros podemos empezar con una dinámica de explicarle a la persona que tiene que escribir toda la palabra, ¿sí? Y eso le va a ayudar a desarrollar la paciencia, le va a dar un mensaje a su interior de que tiene que hacerlo siguiendo las pautas, ¿sí? Estas personas muchas veces les cuesta mucho tener a alguien que los dirija, un jefe. Entonces está bueno que la persona pues trabaje un poquito sus aspectos grafológicos para que pueda mejorar en ese sentido. Tenemos también otros patrones que se van a manifestar, que tienen que ver con lo que está grabado en nuestro subconsciente, que es cuando nosotros, por ejemplo, nuestra escritura es una escritura dura, es una forma de escribir como muy tajante. Sin embargo, cuando nosotros nos aperturamos y comenzamos a hacer los trazos más redondeados, con formas más curvas, pues vamos a ir ayudando también a la persona que es muy testaruda, que es muy obstinada, a que vaya haciendo como un cambio, ¿sí?, en su interior, sobre de que a veces las cosas no son exactamente como uno quiere. Porque de eso se trata, de descubrir cosas para luego ir viendo cómo la podemos mejorar, cómo la podríamos superar. ¿Sí? También está el caso de las personas que, por ejemplo, escriben muy separado, que son las personas que les cuesta mucho organizarse internamente, tener un pensamiento y un diálogo organizado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es que le ponemos un límite más o menos. Bueno, usted tiene que escribir en este renglón esta oración. Y usted tiene que buscar la manera de que quepa, ¿sí? Entonces, en ese espacio. Eso le va a ayudar a la persona a centrarse, a organizar su mente y sus pensamientos. También tenemos que cuando nosotros podemos ver la escritura de la persona a través de un texto, a través de su firma, vamos a ir compartiendo con la persona los elementos que vamos descubriendo. Pero esto es algo muy personal, es algo que no se puede hacer si no es directamente con la persona interesada y que quiera que se realice ese ejercicio. Entonces, ayudarle a una persona a comprender lo que pasa en su interior es un poco la misión de un grafólogo, y aplicar la grafoterapia para superar o mejorar en ese sentido. Tenemos indicadores, por ejemplo, de miedo, ¿sí? Cuando un grafólogo busca o analiza una escritura, podemos ir descubriendo con respecto a lo que es la presión también del lápiz, la manera en que inclina la letra, la velocidad y la regularidad en la forma de las letras. ¿Sí? Porque a veces hace una letra chiquita o una letra grande, a veces va rapidísimo, a veces va volteando, ¿sí? Todo eso tiene mucho que ver con la forma de ser de la persona. Entonces, estos patrones muchas veces reflejan el miedo, cuando la persona aprieta demasiado la letra, cuando no puede hacer un trazo de manera regular, sino que tiene que ir cortando la letra. También eso tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver, por ejemplo, también con el temor, la inseguridad, la falta de autoconfianza. Tenemos, por ejemplo, el caso de la persona que cuando se inclina demasiado hacia la izquierda va a expresar lo que se llama, o lo que sería definido como el miedo, y esto se marca directamente, de manera natural. Una persona que es rápida y ordenada muchas veces muestra mucha seguridad o mucha, digamos, autoconocimiento del tema que está trabajando, del lugar donde se está desempeñando. Mientras, por ejemplo, una persona que hace una letra rapidísima y desordenada, desorganizada, eso va a demostrar lo que se llama la ansiedad o ese estado de incertidumbre interna. Entonces, es importante tener en cuenta que hay muchísimos factores que influyen en la escritura, y nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro estado de ánimo se va a reflejar directamente en esa forma de nosotros expresar. Tengo acá algunas firmas que nosotros vamos a ir dando algunas pequeñas pautas. Como esto es algo muy personalizado, solamente cuando la persona quiere descubrir aspectos fundamentales, bueno, entonces en ese caso hace una consulta y se entrevista con el grafólogo para
esa persona le vaya dando pautas, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo tengo una que luego le va a salir a usted en el video, en la que, por ejemplo, cuando una persona firma sobre una raya, o sea, apoya su firma sobre una línea, hace primero la línea y después escribe arriba de la línea, es una persona que tiene una situación de dependencia total de la aprobación de las personas que los rodean. Posiblemente es una persona que haya tenido dificultades al momento, la mamá al momento de dar a luz, entonces se ha hecho muy dependiente de que alguien esté sosteniéndolo, de que alguien lo esté de alguna manera aprobando de manera permanente. Cuando las líneas superan muy arriba la firma o bajan demasiado de la rúbrica, también nos muestra algo, ¿sí? Por ejemplo, si la rúbrica baja demasiado hacia abajo, de manera que las letras quedan como muy chiquitas a la línea que la persona hace hacia abajo, muestra una persona muy aferrada a lo material, muy aferrada a sostenerse en algo físico, ¿sí? Que su seguridad está basada en lo que tiene, en sus bienes económicos. También tenemos la persona que te tiran la línea hacia arriba directamente. Esas personas andan buscando, tienen un ímpetu de avance, de desarrollo, andan buscando el éxito, andan buscando lograr ser reconocidos, y eso también es algo que se refleja, por ejemplo, en una rúbrica. Pero, o sea, estos son rasgos generales. Cuando las líneas bajan hacia abajo, cuando la persona hace la rúbrica y baja con una línea hacia abajo, como el modelo que vamos a mostrar, ahí nos damos cuenta de que hay personas que tienen una situación en su infancia que no han logrado superar. Son personas que de cualquier circunstancia retornan al pasado, retornan a eventos traumáticos que han quedado grabados en su interior, ¿sí? Y por eso se refleja de manera directa en su rúbrica. Tenemos también las personas que hacen un garabato directamente, que no se entiende nada, digamos, en la rúbrica, y hay que ver la posición en que la persona empezó la rúbrica y hacia dónde fue todos los movimientos que hace y hacia dónde la termina. Hay una tercera rúbrica acá que ya se las voy a pasar en el videito al final, donde podemos observar que esta persona fue una persona buscada por sus padres, con un gran anhelo de que naciera, y justamente una persona muy esperada en su hogar, en su casa. Entonces vemos como la línea sube, hace una vuelta grande, baja, y vamos a observar que queda la línea, el puntito queda muy separado de la segunda línea que baja por debajo, ¿sí? Entonces también nos muestra algo importante. Esta es una persona que no tiene ningún apego a nada, o sea, una persona libre, totalmente liberal, totalmente libre, totalmente auténtica, fluye lo que hay en su interior y por ahí queda un poquito fuera del contexto porque justamente se expresa de manera como tan natural. Ahí vemos, por ejemplo, a un artista. Los artistas normalmente tienen este tipo de características en la rúbrica. Luego tenemos otra, que es una rúbrica con el nombre, pero también con unas características, cada una de las letras. Que hay mucha fuerza, hay una marca de tinta fuerte. Son personas que tienen una personalidad muy clara, muy definida, y también son personas que les cuesta mucho dejarse guiar por alguien que los oriente, que les quiera decir cómo hacer las cosas. Son personas muy auténticas que te van a decir las cosas de una vez, así tal cual en su interior las sienten, y muchas veces esto hace que esas personas pues no tengan a nadie a su lado, porque es muy difícil que la persona pueda recibir la verdad del otro, ¿sí? Cuando la persona siente algo, ahí no me lo dice, pero lo dice crudo, lo dice muy directo. Luego tenemos otra firma que es distinta, completamente diferente a la que anteriormente hemos estado viendo,
y es cuando es muy endeble la escritura, cuando el trazo es muy suave, casi que no se ve, casi indefinido, ¿sí? Son de esta característica de esta rúbrica es de una persona que le cuesta, o sea, tiene mucha indecisión en su vida. Ha llegado de alguna manera media imprevista, porque también se ve un poco eso, cómo llegaste a la vida, y se muestra una persona indefinida en su estado anímico, una persona cambiante, una persona que normalmente es muy difícil poder comprender y también al mismo tiempo poder acompañar. Porque es una persona que de un momento está bien y de un momento está con el ánimo al opuesto, es decir, cambiante y bueno, solitaria, una persona que prefiere mucho estar en soledad en lugar de estar acompañada. Luego tenemos una quinta firma, que es una característica completamente diferente. Acá estamos con una persona que hizo una rúbrica corta, definida, fuerte el trazo, pero también con muchas líneas puntiagudas. Acá estamos hablando de una persona que le gusta mandar, que le gusta dirigir, que le gusta caer bien, de alguna manera impresionar al entorno, y también es una persona que entra fácilmente en conflicto, porque sus ideas siempre considera que están por encima de las de los demás. Entonces también eso muestra unas características particulares. Y tenemos la séptima firma, donde hay una división entre algunas de las iniciales del nombre y después va con el apellido, y como se demuestra aquí es una línea más endeble, más sencilla, más simple. Son personas que les cuesta mucho hacer raíces. Este tipo de rúbrica es una persona que le cuesta mucho estar en algún lugar definido. Son personas que convenientemente no tienen que tener vínculos emocionales estables porque son personas que les cuesta, son muy cambiantes y les cuesta mucho arraigarse. O sea, es el desarraigo total, decía. Son personas que hoy están en un país, mañana están en otro, y estar en un lugar mucho tiempo para ese tipo de personas que tienen esa característica, pues les cuesta y se les resulta muy, digamos, difícil. Son personas también que en su interior tienen un tipo de pensamiento muy fluido, la mente ocupada permanentemente, son personas como que son inquietas, son así un poco, podríamos decir, sí, sobre todo inquietas, son personas que les cuesta mucho estar algún tiempo en reposo, tienen que estar en actividad constante, tienen que tener siempre algo claro en lo que van a trabajar, son personas muy trabajadoras también, y son personas que les cuesta mucho, como les dije antes, sostener una relación. Por lo tanto, posiblemente ese tipo de rúbrica corresponde a personas que tienen, digamos, muy poco tiempo con una pareja, les cuesta mucho el tema de la pareja y estar unidos por mucho tiempo a una persona. Ahí estaríamos dándoles pautas generales sobre el tema de la grafología y de la grafoterapia. También la grafología se utiliza como un método de investigación, que es la grafología forense, que no nos podemos quedar ahí. A mí personalmente me instruyó una grafóloga, que ahí donde, digamos, realicé mis estudios e investigaciones con una grafóloga forense mexicana, que nos pudo dar también unos tips fundamentales para descubrir cómo saber si un texto es auténtico, si lo escribió esa persona, quién lo escribió y rasgos particulares de esa persona. Además, también aclarar que yo trabajo este tema de la grafología y la grafoterapia con los niños fundamentalmente, porque con ellos podemos aportarle bastante en su, digamos, aprendizaje. Así que bueno, creo que he tratado de ser lo más concisa posible. Muchísimas gracias, muy buenas noches, nos estamos viendo.